Bueno, como es bien sabido, el día de ayer el Consejo del Banco Central anunció un programa de intervención en el mercado cambiario consistente en una venta o un programa de 20.000 millones de dólares que se implementaría a contar del próximo lunes, compuesto por una venta de dólares spot por un monto de hasta 10.000 millones de dólares y una venta de instrumentos de cobertura cambiaria por un monto de hasta 10.000 millones de dólares también. En esa oportunidad se señaló que a través de un comunicado se informará al final de cada semana el monto y demás términos y condiciones de las subastas de venta de la semana siguiente. Y por lo tanto, esta es la primera oportunidad en la cual vamos a anunciar, vamos a informar respecto de ese programa semanal. Por supuesto, no esperen que lo hagamos de esta manera todas las semanas, pero por ser la primera oportunidad y para atender a las preguntas que ustedes tengan, hemos venido con el vicepresidente, el gerente de la División de Política Monetaria y el gerente de la División de Mercados Financieros. Entonces, respecto del calendario de intervención cambiaria para la próxima semana, del 2 al 6 de diciembre, consistirá en la venta de 200 millones de dólares diarios en el mercado spot a través del sistema DataTech y de otros 200 millones de dólares en forwards a 30 días, es decir, contratos por diferencia sin entrega física de moneda extranjera, a través del sistema de operaciones de mercado abierto SOMA. En otras palabras, cada uno de los días de la próxima semana vamos a vender en el mercado spot 200 millones de dólares diarios y en el mercado forward 200 millones de dólares diarios. Esto se hará en las horas que determinemos como Banco Central. Asimismo, también dado que estas operaciones de venta deben ir acompañadas de operaciones de liquidez para contrarrestar el efecto de la venta de la venta de divisas y de forward. Entonces van a ir acompañados de operaciones repo a 30 días, repo a 90 días y recompra de bonos de papeles del Banco Central por ventanilla en los días martes y jueves de la próxima semana. Tal como señalaba entonces, el próximo viernes daremos a conocer el calendario válido para la semana siguiente y de ahí en adelante hasta el 29 de mayo del 2020. Dicho lo anterior, entonces quedamos a su disposición para las preguntas que tengan al respecto. Advierto desde ya que como tenemos IPOM y reunión de política monetaria la próxima semana, reunión de política monetaria el miércoles y presentación del IPOM el jueves. Respecto de los temas que corresponden a esos informes y esas decisiones, eso está sujeto al silencio institucional y por lo tanto desde ya les pido disculpas en el sentido de que no nos vamos a referir a esas materias en esta oportunidad y por lo tanto podemos concentrarnos en los temas propios de este anuncio de intervención cambiaria. Presidente, ¿cómo evalúa el primer efecto en el mercado de hoy, en que bajó muy poco respecto a la jornada anterior? ¿Fue efectiva este anuncio de intervención o falta todavía que lo asimile el mercado? Bueno, en el día de hoy, al cierre del día, tuvimos una valorización del peso del orden de 2,6%. Con puntas que llegaron hasta 4% en el curso del día. Esto ocurrió sin que el Banco Central todavía operara en ninguna de estas operaciones de venta. Esto recién va a comenzar el día lunes. Por lo tanto, podemos interpretarlo como una reacción inicial al anuncio del programa de intervención. En esas circunstancias, visto como reacción inicial, tenemos que entender que los agentes obviamente tienen que incorporar, internalizar esa información, han tenido que producirse ajustes importantes en sus carteras
y por lo tanto eso también ayuda a explicar que en el curso del día tuvimos también un grado de volatilidad relativamente alta. Si lo comparamos con episodios anteriores de intervención en la misma dirección, la verdad es que no hay mayores diferencias respecto de las etapas iniciales, especialmente considerando que en este caso todavía el Banco Central no estaba operando en el mercado. Presidente, en términos de objetivo, objetivo del Banco Central y de la intervención, ¿buscan una menor volatilidad o anclar de alguna forma el tipo de cambio en algún nivel? Sí, bueno, tal como se señaló en el comunicado de ayer, el objetivo de esta medida es reducir lo que estimamos como un grado excesivo de volatilidad en el mercado cambiario, que se expresa en una sobrereacción a noticias o a datos políticos, económicos, etcétera, y que más allá de los órdenes de magnitud o más allá del nivel del tipo de cambio, nos parece también que significa que esto se ha ido apartando de los determinantes fundamentales del mismo. El objetivo, tal como he señalado entonces, en esa circunstancia es reducir ese grado de volatilidad. ¿Por qué es importante reducirlo? Fundamentalmente porque con variaciones muy extremas del tipo de cambio, la información, el proceso de formación de precios se dificulta significativamente y por lo tanto esas señales de precio o la ausencia de esas señales claras de precio también van incidiendo sobre las decisiones de los agentes económicos, particularmente en materia de consumo, inversión, etc. Entonces, si bien en Chile los distintos agentes económicos, hogares, empresas, gobierno, bancos, están bastante protegidos del riesgo cambiario y además que el traspaso del tipo de cambio de inflación también es relativamente moderado, sin embargo la volatilidad misma introduce la volatilidad del tipo de cambio, introduce un nivel extremo de volatilidad del tipo de cambio, introduce un ruido en el mercado que a la larga también puede tener un efecto económico negativo y eso es lo que el banco está tratando de reducir con esta intervención. ¿En qué medida es necesario restituir el orden social para que ayude también a apuntar el tipo de cambio como sostienen algunos presidentes del Banco Central? Bueno, está claro que cuando observamos en la economía un grado creciente de incertidumbre que influye sobre ciertos mercados, particularmente aquellos que son más sensibles a la misma, como en este caso el mercado cambiario, por supuesto que nosotros podemos, a través de medidas como esta, reducir la volatilidad, podemos contener algo de esa incertidumbre, pero no tenemos la capacidad para influir sobre los orígenes de la misma. El origen de esa mayor incertidumbre es un grado creciente y persistente de crispación en el país, que se expresa en temas de seguridad pública, se expresa en conflictos políticos, se expresa en cuestionamiento o debilitamiento de las instituciones. Por lo tanto, a la larga, esa incertidumbre que hoy día observamos en la economía y que afecta a los mercados, por cierto que solo se irá reduciendo en la medida que ese nivel de crispación expresada en esta realidad que hoy día observamos se vaya reduciendo. En ese sentido, hay por supuesto otros actores que tienen un papel mucho más relevante. Observamos que ha habido una experiencia positiva con algunos acuerdos en el Parlamento en materia tributaria, en materia constitucional, en el despacho del presupuesto y en la medida que el sistema político
valore y siga construyendo sobre la base de acuerdos de ese tipo, probablemente, y lo vaya aplicando a temas que aún están pendientes, probablemente en esa medida también esa incertidumbre irá reduciéndose. Siguiente, preguntarle en qué nivel del dólar el Banco Central estaría más tranquilo. El Banco Central no tiene como objetivo un nivel determinado del tipo de cambio. Para nosotros el referente es lo que estimamos como determinantes fundamentales del mismo. Esos determinantes fundamentales tradicionalmente se han entendido como el valor del dólar en los mercados internacionales, el precio del cobre, los diferenciales de tasas de interés, pero a esto se ha agregado, en esta coyuntura, se ha agregado, por cierto, un nivel mayor de incertidumbre. Eso no es algo fácil de medir, pero uno puede evaluar hasta qué punto la reacción de los precios, en este caso en particular del tipo de cambio, empieza a ser excesiva respecto de esos determinantes fundamentales. Y por lo tanto es respecto de eso, respecto de esa sobrereacción y ese nivel de volatilidad a lo que está respondiendo el Banco Central. Esos determinantes fundamentales a los que me refería, por lo demás tampoco son fijos en el tiempo, van evolucionando y ese es un factor adicional para no tener un objetivo de nivel de tipo de cambio por parte del Banco Central. Si es que en el mediano plazo la crispación se mantiene y por ende la volatilidad del dólar también, ¿no descartan hacer otra intervención? Yo diría que en estos momentos lo más importante es alentar a los actores que tienen la posibilidad de incidir sobre esa situación a que vayan cooperando y contribuyendo a reducirla, porque en esas circunstancias el impacto sobre el país va más allá de lo meramente económico. Presidente, yo entiendo que es parte del contenido del IPOM, pero es necesario hacer la pregunta. ¿Hay alguna reevaluación acerca de la trayectoria de la política monetaria dado este nuevo escenario? Sí, por supuesto no podemos adelantar la decisión de política monetaria que se va a tomar el miércoles. Lo único que se puede decir a esta altura son tres cosas. Primero, que la política monetaria actualmente es bastante expansiva, significativamente expansiva. En segundo lugar, que la política monetaria tiene que ser consistente con la política cambiaria. Y en tercer lugar, que la política monetaria tiene que ir incorporando, como parte del escenario macroeconómico, los cambios que se van produciendo en la política fiscal, que, como sabemos, en el curso de la discusión presupuestaria y también como producto de otros acuerdos, está teniendo hoy día una orientación distinta que la que observábamos hace un par de meses cuando se presentó el presupuesto. ¿Van a continuar las ofertas de swap en dólares? ¿Van a continuar o mueren de forma natural ante la otra alternativa que tiene el mercado? Sí, en este punto le voy a pasar la palabra al gerente de mercados financieros para que una respuesta. Gracias, presidente. Las operaciones de swap continúan y se van a ofrecer todos los días 400 millones de dólares. Eso es un compromiso que tomó el Consejo. Las medidas son distintas. Unas son las de intervención cambiaria que anunciaron ayer el Consejo y las otras son las medidas de liquidez en pesos y en dólares que se mantienen. Sobre lo mismo, el programa son 20.000 millones de dólares. Una parte viene de venta directa y otra a través de instrumentos. De esos instrumentos hay una parte que se utiliza de reserva, de la reserva del Banco Central, de los 20.000. Sí. Las operaciones de derivados no utilizan directamente reservas. La última intervención, ¿cuánto fue la última intervención en la misma dirección de venta de dólares? Fue el 2002, octubre del 2002.
reservas que contempla el Banco Central como porcentaje del PIB y en qué se sustenta, o sea, para qué es ese dinero. Sí. A ver, en primer lugar, ¿cierto? Normalmente para efectos de evaluar el nivel de reservas se considera su relación con algunos otros indicadores. Eso porque las reservas se mantienen para distintos propósitos. Pueden mantenerse con objetivos de estabilidad financiera, con objetivos de continuidad del comercio exterior, pueden mantenerse con objetivos de precaución. Entonces, las medidas más conocidas son la relación entre reservas y deuda de corto plazo, entre reservas e importaciones, entre reservas y agregados monetarios, y también muchas veces se cita la relación entre reservas y PIB. En el caso de Chile lo hemos expuesto en otras oportunidades, por ejemplo, cuando comparamos con la deuda de corto plazo, debemos considerar que parte importante de esa deuda de corto plazo corresponde a créditos asociados a inversión extranjera directa, respecto de los cuales la verdad es que los riesgos financieros o cambiarios son prácticamente inexistentes, por lo tanto tiene más sentido hacer la comparación excluyendo esa deuda de corto plazo relacionada con inversión extranjera directa. También es adecuado en el caso de Chile, donde existe, donde el gobierno tiene fondos soberanos de una magnitud apreciable, también considerar esos fondos soberanos. Cuando uno hace eso, lo que observa son indicadores de reservas internacionales bastante sólidos, especialmente considerando las características de la economía chilena y las características de su política monetaria. Ahora, si uno se va al indicador más simple de todos, que es el de la relación entre reservas y PIB, esa relación actualmente es del orden del 15%. Y ha tenido un incremento en el transcurso del año, fundamentalmente como producto del cambio en el benchmark de reservas y como producto de del propio aumento del tipo de cambio. De tal manera de que hoy día, al inicio de este programa, Chile tiene una relación de reservas a PIB que es mayor que la que tenía a comienzos del año y que ha tenido en algunos años anteriores. ¿Es razonable? ¿Hay un nivel que ustedes se fijen de que no pueda ser menos que eso? Como decía, la comparación entre reservas y algunos de estos otros factores que revelan el riesgo, la motivación para mantener reservas, en Chile es igual o superior a la de países de desarrollo económico similar al nuestro. Presidente, bueno, recoger un poco lo que estaba señalando. ¿En cuánto estaba entonces la reserva del Banco Central? Eso es primera pregunta. Y segundo, en la crisis 2008-2009, en la última intervención, se programó también venta de dólares, pero no se cumplió todo el programa porque llegó un momento que no era necesario. ¿Va a mantener esa flexibilidad o va a hacer la venta de los 20.000 millones de dólares? Claro, bueno, en esa oportunidad, primero que nada, la pregunta de las reservas internacionales chilenas son del orden de los 40.000 millones de dólares, que nuevamente equivalen aproximadamente a un 15% del producto. ¿Ya? Respecto de intervenciones anteriores, al igual que en este caso, esas intervenciones se definieron con un monto máximo, ¿no? En este caso también, ¿cierto? Tal como se señaló en nuestro comunicado, en el caso hemos definido este como un programa de hasta 20.000 millones de dólares. Si ese programa se va a ejecutar plenamente, depende de cómo vayamos observando el comportamiento de los mercados. Básicamente eso, y si uno hace la comparación con esos programas anteriores,
lo que ocurrió en aquella oportunidad es que los factores que motivaron la intervención fueron poco a poco disipándose y por lo tanto no fue necesario ejecutar el programa completo. En este caso, por supuesto, tendremos que ver cómo evolucionan las condiciones económicas. ¿Es necesario anunciar el monto diario que se va a vender? Porque hay opiniones que dicen que eso es como alertar al mercado y que pueda jugar en contra. Bueno, fundamentalmente la razón por la cual se anuncia el monto diario es por una cuestión de transparencia. Tener un grado total de discrecionalidad, la verdad es que puede alentar interpretaciones sobre la manera en que el Banco Central toma sus decisiones, que pueden ser equívocas, confusas, y por lo tanto preferimos que sea algo más predecible. Pero por supuesto, el programa semanal, sí, como aquí se ha señalado, se irá definiendo al final de la semana previa, y por lo tanto ese programa sí puede ir cambiando, como también el momento preciso del día en que el banco realiza estas operaciones también podrá ir cambiando. Bien. Si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Muchas gracias.